Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, que haya sido un día bastante fructífero para cada uno de ustedes. Hoy entonces tenemos una nueva clase de terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Recuerden que absolutamente todas las clases van a estar almacenadas en YouTube y también se las comparten a ustedes al chat de WhatsApp. También recuerden los números de nuestra coordinadora Paula. Por acá se los voy a estar compartiendo al chat durante todo el diplomado, durante la clase de hoy. Se los voy a compartir para las personas que de pronto el día de hoy ingresan nuevas, que pasa bastante que ingresan nuevas personas todos los días, no importa si de pronto es su primer día, es su segundo día, o ya nos han acompañado desde el día uno. Recuerden que esta es nuestra tercera clase, no importa si de pronto no han estado allí, siempre les voy a compartir el material y les voy entonces a buscar si realmente en YouTube ya se encuentra la clase. Como les menciono, las clases también las suben a YouTube. Entonces, se las comparten a ustedes a través de WhatsApp, del chat de Zoom, pero también está en YouTube toda la playlist de todas las clases que nosotros vamos a ver. Acá solamente está la clase número uno. Recuerden que ayer fue nuestra clase número dos. Entonces, la idea es que ustedes todo el tiempo estén revisando este enlace que les voy a compartir allí. Es un enlace de YouTube para que todos los días estén muy atentos cuando suben una nueva clase. Entonces, muy seguramente ya el día de mañana tengamos la clase del día de ayer y así sucesivamente en cada uno de los días. Déjenme un momento, acomodo un poco el módem para que me puedan observar mejor y ya comenzamos la clase. Creo que así está muchísimo mejor. Entonces, tenemos en cuenta que nosotros ya hemos trabajado algunos temas importantes desde la terapia cognitivo-conductual, empezamos a revisar la historia de la terapia cognitivo-conductual, todo ese recorrido histórico es sumamente importante. Hemos estado entonces viendo lo que son los métodos como tal, todavía no los modelos, pero sí los métodos, que de allí, de los métodos, se despliegan los modelos, se despliegan las técnicas. Y el día de hoy vamos a continuar entonces con ello. Ya hemos visto a algunos autores que nos han aportado ciertas corrientes a nivel psicológico, pues ciertos métodos a nivel psicológico. Vimos, por ejemplo, a Thorndike con la caja rompecabezas, vimos esa parte del conductismo radical de Watson, veíamos entonces esos principios de lo que era el conductismo, empezamos a ver lo que eran los ensayos que tuvo Watson, por ejemplo, con el experimento del pequeño Albert, que era un experimento que hoy en día es muy criticado, pero que también nos ha dado herramientas sumamente valiosas para poder comprender mucho mejor lo que es la terapia de la conducta y que pues era sancionado porque empezó a experimentar con un niño de apenas 11 meses y le empezó a generar pues una conducta fóbica a una rata que se generalizó a otros estímulos muy similares, de conejos, abrigos de piel, etc. También estábamos viendo entonces a Hall con la teoría de los impulsos, empezamos a trabajar con lo que era Tolman. Tolman y el neoconductismo tienen una importancia fuerte, sigue estando arraigado en lo que son los métodos y técnicas del aprendizaje, desde ese condicionamiento clásico, y Tolman se basa en esas ideas fundamentales de lo que es que el ser humano genera procesos mentales, es decir, mapas mentales, y allí entonces nos quedamos. Les voy a volver a compartir entonces la pantalla de lo que nos dice Tolman. Ayer entonces veíamos también un video referente a él que nos va a ser muy funcional para poder entonces comprender mejor a Tolman. Entonces, Tolman, recuerden que nos decía lo que son los mapas mentales, trabajó específicamente con ratas, pero él empieza
Creo que todavía no ven mi pantalla. Ya sí, creo que ahí sí. Entonces tenemos a Tolman, que tuvo pues varios descubrimientos, varias teorías relacionadas con esa parte de los mapas mentales que nosotros vamos haciendo. Él dice que hay un mapa mental que es muy textual. Entonces, el mapa que él dice es que nosotros creamos representaciones internas de lo que es el entorno, que nosotros formamos experiencias y una exploración ya previamente de una situación que puede que se haga muy similar a otra y ya tenemos una exploración previa, porque ese mapa mental se formó con la experiencia y que los mapas mentales como tal no solamente ayudan a planear rutas, no solamente ayudan a tener un bosquejo de lo que nosotros vemos, sino también nos anticipa a resultados y nos ayuda a resolver problemas. Entonces, Stallman decía que como nosotros creamos esos mapas mentales, está entonces mucho más fácil que nosotros podamos elegir y podamos utilizar esas situaciones que previamente nos han sido efectivas, nos han sido eficaces y que nos llevaron de pronto al éxito, las podemos volver a usar. Entonces, siempre mencionaba que toda conducta se deriva de un conocimiento previo. Entonces, acá también todavía estamos hablando de un concepto fundamental que es el aprendizaje y que ayer hablábamos del laberinto con ratones, donde la idea de todas maneras meter ratones eh, sin recompensa. Acá no había recompensa, diferente de pronto como lo que ya hemos visto en otros experimentos. Y cuando se introduce ya la recompensa, luego cuando ya se introduce comida, ya los ratones encontraban el camino muy rápidamente. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de Tolman? Que los ratones ya habían formado un mapa mental de solución de problemas para poder llegar a la comida y pues poder llegar también a la salida. Entonces, hay unos conceptos claves que nos da Tolman y es un aprendizaje latente, es decir, el aprendizaje que ocurre sin refuerzo. Miren que al principio del experimento que veíamos ayer, Tolman no introducía eh, ninguna característica pues como de reforzadores. Solamente utilizaba lo que era el laberinto, luego la comida. Entonces hay un aprendizaje latente, no hay refuerzo, pero se manifiesta cuando ya hay motivación, lo que mencionábamos ayer, el componente de el propósito y la cognición, que ya entonces por eso es neoconductista, porque tiene una mirada un poco menos radical, una mirada un poco más fresca de lo que otros conductistas radicales tenían, por ejemplo, Watson. Entonces ya acá hay unas expectativas cognitivas. Tolman empieza a proponer que los organismos, nosotros como seres humanos anticipamos consecuencias, digo organismos porque recuerden que también experimentó con ratas, entonces siempre hay una consecuencia, siempre anticipamos lo que va a pasar y que nosotros siempre actuamos cuando tenemos una meta y cuando tenemos un propósito. Entonces que la conducta no es solamente una reacción, como acción, reacción, algo que se aprende, no, sino que también está dirigida por metas. Ya salta, obviamente, a un concepto un poco más no tan ortodoxo del conductismo. Recordemos que en el conductismo solo está el organismo vinculado con estímulo-respuesta, sino que ya tiene una tendencia un poco más cualitativa de lo que es la realización de las metas, unas acciones con propósito, metas con propósito. Y pues realmente el aporte de la teoría cognitiva, sé que esto es más neoconductual, pero cuando hablamos de Tolman también podemos hablar de la parte más cognitiva sin entrar de pronto como al cognitivismo clásico, pero sí hay un enlace entre conductismo y cognitivismo que nos aporta Tolman, porque introduce esa noción de la mente como todo un sistema de respuestas, como todo un sistema de procesamiento de información, donde creamos mapas, donde tenemos mapas mentales, donde tenemos también esa parte de la motivación que tiene que ver mucho con la parte cognitiva
y que también Tolman empieza pues a inspirar modelos de aprendizaje en humanos. Y no solamente eso, si ustedes buscan a Tolman, Tolman tiene, por ejemplo, mm, un desarrollo de teorías o empieza a hablar del desarrollo de las teorías, por ejemplo, espaciales para esos mismos mapas mentales. Entonces es una persona sumamente interesante desde el ámbito de la psicología a nivel conductual porque nos da un aporte ya desde el componente del área, se me fue la palabra, del área cognitiva. A Mower con la teoría bifásica o la teoría bifactorial, él empieza entonces a revolucionar un poco lo que era menos segundo, comparto la pantalla, no sé por qué siempre me sale que. Listo. Entonces tenemos a Orwell Mower, donde nos da, o donde nos dice que hay dos fases para la consolidación de los que son los miedos o lo que son las fobias. Y acá entonces es un modelo explicativo, también se llama una teoría bifásica, no solo la van a encontrar como teoría bifactorial, y es acá la hipótesis, el planteamiento, qué produce la ansiedad, qué produce el miedo y por qué lo sigue produciendo a lo largo del tiempo, a pesar de que ese miedo de pronto no esté presente, no esté visible. Es decir, lo que hace que de pronto una persona que le tema a las arañas siga temiéndole a las arañas sin que la araña esté allí presente. Es allí donde entonces nos dice que hay dos fases para el condicionamiento de las fobias y el miedo. En general, esa teoría bifactorial es una teoría, como les digo, bifásica, tiene dos fases del proceso de aprendizaje de la fobia. eh, Tiene que ver mucho con condicionamiento también y explica cómo se adquiere, cómo se mantiene la conducta de evitación frente a los estímulos que nosotros de pronto percibimos como temidos. Es una teoría que influye muchísimo en ese campo del condicionamiento, tanto clásico como en la teoría del condicionamiento operante, ya vamos a ver por qué, y que nos da una comprensión de por qué muchos trastornos de ansiedad, sobre todo esa parte más fóbica, se mantiene. Entonces, ¿qué propone como tal la teoría bifactorial o bifásica de Mower? Nos dice o nos sostiene que el comportamiento de evitación, un comportamiento de evitación es muy característico de una persona fóbica, es decir, si yo, por ejemplo, tengo miedo, no sé, un ejemplo súper hipotético, si yo le tengo miedo a las arañas, entonces yo evito lugares que tengan arañas. Si me van a invitar, por ejemplo, o si, por ejemplo, soy una persona que le tiene miedo a las alturas, pues yo voy a evitar de pronto ir a un rascacielos o voy a evitar, por ejemplo, volar si le tengo miedo a los aviones y si le tengo miedo también a las alturas. Entonces es eso, es una conducta de evitación del paciente fóbico donde no se enfrenta a su propia fobia. Entonces menciona que nosotros para condicionar un miedo tenemos dos fases o dos factores, por eso bifactorial. Primero tenemos un condicionamiento clásico, muy pabloniano, que es este de acá. Vamos a ver entonces que un estímulo neutro, ejemplo, ir al trabajo, se va a asociar con otro que al paciente o que a la persona, pues todavía no le llamamos paciente, que a la persona le genera sensaciones que son negativas. En este caso, pues un estímulo neutro ir a trabajar, de pronto para muchos pueden pensar, pero porque es un estímulo neutro, si ir a trabajar de pronto no es no sé, agradable o no es algo bueno, ahí es cuando decimos, bueno, es que ya se condicionó, porque ir a trabajar es solamente un estímulo neutro, es decir, solo ir a trabajar. Y que se asocia con otro que genera sensaciones negativas
es decir, genera sensaciones o reacciones aversivas en el paciente. Entonces, en este caso, tenemos un paciente que iba a trabajar, pero dentro de su trabajo le hacían el famoso bullying o el famoso matoneo. Entonces, le hacían bullying, era víctima de bullying, de pronto era víctima de pues de comentarios sarcásticos o de comentarios que de pronto son inapropiados para él, y eso se convirtió, lo que primero era un estímulo neutro, ya empieza a convertirse en qué, en un estímulo aversivo. Entonces ya el hecho de ir a trabajar para el paciente puede ser lo peor que le pueda suceder durante toda la semana, durante el día, y así se produce una respuesta condicionada. Veámoslo con otro ejemplo para que lo podamos comprender más a fondo. Entonces, en esta primera fase, un estímulo neutro se va a asociar con un estímulo aversivo. A través de esta asociación, ese estímulo neutro se va a convertir en un estímulo condicionado, que ya sería el S que vimos el día de ayer con el condicionamiento clásico, que va a provocar una respuesta de miedo o una respuesta de ansiedad. Un ejemplo diferente a este. Si yo tengo un perro es un estímulo neutro. Un perro es un estímulo que obviamente, pues sí, muchas personas le pueden tener miedo, pero ya porque sería un estímulo condicionado. Entonces, el perro es un estímulo neutro, el perro no genera ninguna reacción a la persona, pero resulta que ese perro muerde a la persona. ¿Qué le genera? Dolor. Ese dolor ya se convierte en estímulo aversivo y condiciona el miedo. Y ya la persona, después de ver un perro, que antes era el estímulo neutro, pero ya se volvió el estímulo condicionado, ya le produce una sensación de miedo, ya le produce sensaciones físicas, aunque sea otro perro completamente diferente al que en primera mano empezó, pues lo mordió. Entonces, esa es la primera fase de la teoría bifásica de Mower, pero Mower nos dice, no solamente así se condiciona el miedo, también nosotros tenemos un condicionamiento instrumental. Y es acá cuando menciona lo siguiente, la ansiedad permanece en el tiempo, por ejemplo, acá volviendo al tema pues del paciente que va al trabajo, que tiene un estímulo aversivo, porque obviamente se va a generar con malestar, luego llega este condicionamiento instrumental, a este condicionamiento clásico también se le llama condicionamiento metodológico, es otro nombre por si de pronto lo usan en otro lugar y lo ven con condicionamiento metodológico, también es el mismo condicionamiento clásico, pero se conoce más por este nombre. Entonces, condicionamiento instrumental, eh, muy skinneriano, condicionamiento operante, donde esa ansiedad permanece en el tiempo por una conducta de qué? De evitación. Entonces, si la persona cambia de trabajo, supongamos, esta persona se va a otro trabajo, cambia de trabajo, presenta otra entrevista laboral, la persona podría seguir teniendo el sentimiento de ansiedad. Puede remitir un poco, pero lo va a tener de todas maneras. Entonces, se produce un fenómeno de no extinción. ¿Por qué de no extinción? Porque la persona aprende esa conducta de evitación, de esa exposición al estímulo condicionado, que ya sería ir a trabajar, y cualquier lugar de trabajo ya va a ser un estímulo condicionado, así no sea el mismo lugar de trabajo, y va a poder llegar a rechazar un trabajo tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, ese condicionamiento operante, ese condicionamiento instrumental, es la fase donde la persona emite la conducta de evitación. Evitar es una conducta desde la terapia cognitivo-conductual. Por ejemplo, en el caso anterior, que era el caso del perro, la persona se aleja de los perros, ve a un perro en la calle y lo primero que hace es alejarse o se cambia de acera. Entonces aquí se reduce esa ansiedad, se previene la ansiedad en muchos casos, porque si de pronto le dicen, bueno, vamos a un campo abierto donde hay muchos perros, donde hay paseadores de perros, la persona va a decir, no, no voy a ir allá porque hay muchos perros y le tengo miedo. Entonces, claro, es una prevención de la ansiedad con una conducta de evitación, una conducta evitatoria, porque sabe que ya ese perro, que es un estímulo condicionado, le va a generar ansiedad. Entonces, esta reducción del miedo en el paciente le funciona, pero le funciona como un refuerzo negativo. Para de pronto las personas que no comprenden muy bien este método de lo que es el condicionamiento
operante, no se preocupen, más adelante lo vamos a volver a profundizar, pero para que me entiendan un poco lo que es mover. Entonces, mover nos dice que hay un refuerzo negativo porque hay una conducta de evitación. Esa conducta de evitación es un refuerzo que la misma persona se da. Y así se fortalece esa conducta de evitación. ¿Cuál va a ser al cabo el resultado? Que cada vez que la persona evita al perro, disminuye sí su ansiedad, pero así se refuerza su conducta evitativa y refuerza nuevamente el miedo. Entonces, así es la teoría bifásica que realmente para mí es muy, muy clara. Yo de pronto le añadiría no solamente la parte conductual, Mover es neoconductista, yo le añadiría un poco más de la parte cognitiva también. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas, por ejemplo, del componente de la teoría bifactorial o la teoría bifásica? Entonces, acá tenemos que esta teoría es muy relevante en lo que es psicología clínica, especialmente porque nos ha funcionado durante muchos años para poder comprender cómo se mantienen los trastornos de ansiedad, cómo se mantienen esas fobias específicas, cómo se mantienen los trastornos obsesivo-compulsivos, que sería pues el famoso TOC, y que de hecho muchas terapias de exposición se basan en contrarrestar este patrón de evitación, esta conducta de evitación. Entonces, acá Mower o esta teoría bifactorial explica algunos componentes. Entre ellos están las fobias, donde entonces surge ante esa asociación entre el estímulo temido, esto lo acabo de explicar, también en el trastorno de pánico, porque hay una ansiedad anticipatoria. Entonces, la teoría bifactorial explica el por qué el nivel del miedo puede llegar de pronto a no disminuir. El trastorno de pánico es también conocido como un miedo al miedo o un miedo a sentir miedo, pero también si lo queremos ver en la vida cotidiana, no solamente en el componente clínico, también lo tenemos. Y son esos prejuicios y los estereotipos que nosotros todo el tiempo de pronto en sociedad los estamos formando. ¿Por qué? Los estereotipos entonces surgen de un miedo que es condicionado, una vivencia que puede ser propia, una vivencia que puede ser también cultural, o se puede formar a través de un aprendizaje vicario que vamos a ver con bandura. Esto conduce a la evitación de la persona con determinadas características. Entonces, por ejemplo, evito a las personas, un ejemplo, que tengan pelo largo, evito a las personas altas, etc. Entonces, acá se condiciona viéndose respuestas condicionadas instrumentalmente. Así es como se da esa parte de la teoría bifásica o la teoría bifactorial. Hoy en día, la teoría bifásica ha tenido una crítica y por esa misma crítica ha saltado o ha hecho un salto a la evolución. Y es que, aunque fue muy influyente, esa teoría bifactorial tiene algunas limitaciones. Lo primero es que no explica por qué a veces el miedo persiste, aunque ya no haya como ninguna consecuencia que sea aversiva. Y que pues no considera de pronto lo que les mencionaba hace un rato, no considera otros factores como las expectativas, como las creencias irracionales, como las distorsiones cognitivas que son más de segunda generación, es decir, no considera factores como la parte cognitiva, la cognición. Y que pues realmente ya luego, más adelante en el tiempo, con las investigaciones, esa teoría fue muy complementada por modelos de pronto más actuales, más actualizados, como el modelo del procesamiento de la emoción, que es de Foa y Cossack, que de hecho es muy interesante también, y unos enfoques más cognitivo-conductuales modernos. Entonces, en resumidos términos, la teoría bifactorial sí es una teoría maravillosa, es una teoría que nos permite comprender muy bien cómo se da esa ansiedad, cómo se condicionan esas dos fases, los miedos o las fobias específicas, pero que también necesitamos que esta parte em, de la asociación, nuestra parte del aprendizaje, debemos también tener muy claro que la parte cognitiva juega un papel fundamental. Como ya lo hicimos el día de ayer, la idea es que hoy también trabajemos desde un caso clínico para que ustedes puedan comprender muy bien
La teoría bifactorial, esa teoría bifásica, como les digo, la teoría bifásica ha tenido sus cambios, obviamente cambios necesarios para la época y el contexto en el que estamos, pero vamos a trabajar con un caso clínico de Laura. Laura van a ver que es una paciente que llega a un motivo de consulta por una ansiedad que realmente pues era muy incapacitante para ella y también, al igual que vimos en Sofía, no sé si ustedes recuerdan en Sofía, que tenía pues un miedo específico a los ascensores, Laura también. Se los voy entonces a subir al material de estudio para que lo puedan tener allí. En un segundo, para que lo podamos trabajar. Les voy a subir el caso de otra paciente para que de pronto tengamos como otro conocimiento que no sea de pronto la misma fobia como a los ascensores, sino otra fobia diferente que pues es de otra paciente que le tenía mucho miedo, muchísimo miedo a conducir. Entonces se los voy a subir al material de estudio, denme un momento, ya les voy incluso a enseñar cómo se llama el documento para que ustedes lo puedan trabajar. Recuerden, igual yo también ya les voy como a compartir nuevamente lo que es lo que nos dice, perdón, los números de la coordinadora Paula para que ustedes entonces puedan comunicarse con ella y puedan saber dónde está eh, el material de estudio. Se los voy a colocar allí. Le coloqué el nombre de caso, teoría bifactorial de Mower, y entre paréntesis les voy a colocar el nombre de la paciente, que es Sara. Ella se llamaba Sarita. Voy a colocar acá paciente Sarita. Se los voy a subir en PDF. Entonces, este es el caso que vamos a trabajar. Caso, teoría, bueno, quedó mal escrito, teoría bifactorial de Mower, paciente Sarita. Ya les voy a corregir el nombre. Teoría bifactorial, paciente Sarita. Entonces, así lo van a encontrar. Veamos entonces el caso de Sarita. El caso de Sarita dice lo siguiente. Entonces, esa es una aplicación de cómo hacer un análisis, por ejemplo, clínico, desde la teoría bifásica, desde la teoría bifactorial de Mower. Recuerden que yo les estaba mencionando que pues, ya se tuvo, obviamente, muchos avances, ya se habla de esa parte de la teoría mucho más cognitiva, porque realmente si nos quedamos solo en la teoría eh, conductual, estaríamos muy atrás en muchos años de evolución y que recuerden que también pues ya hay una teoría un poco más ampliada que nos lo propuso entonces desde el comentario, un segundo, desde el componente más de la teoría de FOA y COSAC,
que son pues esos modelos del procesamiento de la emoción. FOA y COSAC. También nos habla nuevamente de la teoría bifactorial. Entonces tenemos a Sarita. Sarita tenía 31 años, abogada corporativa, era soltera, tenía un miedo intenso e incapacitante de conducir. Entonces, ese fue el motivo de consulta. Sarita ya también había estado trabajando con psiquiatría, pero psiquiatría le dijo, bueno, Sarita, necesitas también esa parte de la terapia cognitivo-conductual y empieza entonces toda la consulta. Esta es la anamnesis. Entonces, bueno, acá está con el otro nombre. Refiere que hace aproximadamente un año sufrió un incidente menor de tráfico mientras conducía en una vía rápida. Su vehículo fue golpeado levemente por otro automóvil, aunque no sufrió lesiones físicas. Durante el momento del accidente, bueno, entonces Sarita, 31 años, abogada, miedo intenso e incapacitante a conducir. Recuerden que acá pues es Sarita, no Laura, igual pues también es un nombre que es ficticio de una paciente pues real, pero igual cambio el nombre. Entonces dice lo siguiente. Refiere que hace aproximadamente un año sufrió un incidente menor de tráfico mientras conducía en una vía rápida. Su vehículo fue golpeado levemente por otro automóvil, aunque no sufrió lesiones físicas. Durante el momento del accidente experimentó síntomas intensos de pánico. Entonces acá tenemos esos síntomas paroxísticos, esa parte de palpitaciones, hiperventilación, sudoración, la percepción también de una pérdida de control. Ella refería a los siguientes pensamientos. Sentí que iba a morir. Desde ese suceso evita estrictamente conducir y siempre delega la tarea a terceros o utiliza pues como transporte público, lo que ha limitado considerablemente su autonomía y su desempeño profesional. Reconoce que su miedo es desproporcionado respecto al peligro real, pero manifiesta una incapacidad subjetiva para enfrentarlo. No reporta antecedentes psiquiátricos, personales ni familiares que sean significativos. Acá es la formulación clínica desde la teoría bifactorial de Mower, que nos dice la conducta actual se explica de manera precisa a partir de, primero, condicionamiento clásico, condicionamiento pavloviano, que fue el que les expliqué. Voy a volver a subir el archivo. Deme un segundo. Entonces, conducir era una actividad neutral, pues conducir para ella era algo que hacía todo el tiempo. Ella mencionaba que conducía desde los 16, entonces recuerden que tiene 31 años. Entonces a la fecha ya ella lo veía como algo muy mecánico, muy mecánico y que pues era un estímulo neutro para la. Durante el accidente, la conducción se asoció con un evento traumático que fue el estímulo entonces incondicionado que provoca una respuesta intensa de miedo, de pánico, respuesta incondicionada. Ya que pasa después del accidente. Entonces, la idea solamente, una idea anticipatoria, una ansiedad anticipatoria pues de Sarita en conducir, se transforma en un estímulo condicionado. Entonces ya provocaba una ansiedad intensa, una respuesta condicionada y ya había pues una ausencia de peligro. Y la interpretación a través del condicionamiento clásico, la conducción ha quedado asociada a un miedo intenso experimentando durante el accidente, pues experimentado durante el accidente, generando respuestas emocionales automáticas de ansiedad. Entonces, en el condicionamiento operante que tenemos, ya Laura empieza a evitar conducir de manera sistemática. Recuerden que el condicionamiento operante es lo que Mover menciona que es condicionamiento instrumental. Cada acto de evitación, entonces opta por no conducir
reduce de manera inmediata, obviamente, su ansiedad. Recuerden que así se reduce la ansiedad, pero sigue siendo un recuerdo negativo. Entonces, estas contingencias mantienen la conducta de evitación, sí consolidan muchísimo más esa parte del miedo y vamos entonces a ver en la paciente cómo fueron las implicaciones para la intervención durante unos 3 minutos, una lectura autónoma. Recuerden que vamos a tener una lectura autónoma de este caso que está en el material opcional, en el material de estudio y nos veremos dentro de 3 minutos. Bueno, entonces estábamos en una actividad de la lectura individual del caso, donde estábamos entonces trabajando el caso de Laura. Entonces recuerden que Laura tenía una fobia específica a conducir y que la idea es que nos pasáramos de la teoría a la parte mm, clínica, con un caso clínico, cómo entonces podríamos observar de pronto este caso, que pues es un miedo específico a conducir después de un evento adverso. Recuerden entonces que en la teoría bifásica o la teoría bifactorial empieza con condicionamiento clásico, se asocia entonces un estímulo neutro que para, por ejemplo, Laura era conducir, con un estímulo aversivo que luego fue el choque, y así se empieza a reforzar lo que es eh, el- la teoría bifásica o la teoría bifactorial. Ahora vamos entonces con Skinner y el condicionamiento operante. Vamos a ver entonces un video introductorio y ya empezamos a ver como tal el caso clínico y también la parte de la teoría. Recording in progress. Tenemos a Skinner y el condicionamiento operante, creo que para muchos no es un nombre nuevo, no es un nombre novedoso. Skinner realmente junto con Pavlov condicionamiento clásico, Skinner condicionamiento operante, son realmente pues los primeros inductores donde ya se habla de terapia cognitivo-conductual, especialmente ambos hablan de terapia conductual solamente, pero que gracias a ello se forja como tal el conductismo. Entonces, acá tenemos un conductismo muy ortodoxo, un conductismo bastante radical, da continuidad a la formación del condicionamiento, pero ya hace su nueva formulación. Ya no sigue los postulados de pronto tanto del condicionamiento clásico, sino que ya se centra más en el condicionamiento operante y habla de una conducta programada. Dice lo siguiente: las acciones de una persona seguidas de un reforzamiento adecuado tienden a ser repetidas si el refuerzo es positivo o evitadas si el refuerzo es un refuerzo negativo. En ambos casos, el control de la conducta viene del exterior. Entonces, acá, miren que, por ejemplo, estamos hablando que la conducta siempre viene del exterior. Por eso hablamos que es un conductismo muy radical, porque acá no tenemos en cuenta, pues desde la teoría, ya después desde la parte clínica, sabemos que utilizamos condicionamiento operante más técnicas a nivel emocional que son fundamentales. Pero entonces debemos tener en cuenta algo fundamental, y es que Skinner siempre hablaba de lo que era el refuerzo. ¿Qué es el refuerzo? El refuerzo es, eh, bueno, realmente es un proceso donde se incrementa una asociación de un estímulo y una respuesta al obtener de pronto un premio. No, no quiero que de pronto lo definamos así tan de premio, porque no es un premio es muy diferente a lo que es un reforzador, pero para que lo entiendan, por en sí es una recompensa, un refuerzo positivo por hacer una conducta. Entonces, Skinner empieza a utilizar esos principios de una forma muy positiva y así se da cuenta que así con esto puede estimular
un comportamiento, puede dar un aprendizaje que de pronto no estaba, moldear una conducta, mejorar una conducta, permitir que un paciente tuviera una conducta que no estaba en su repertorio conductual y es una técnica que de hecho es muy exitosa. Todas las técnicas que están basadas en el condicionamiento operante son muy, muy exitosas. Entonces, recordemos que acá siempre vamos a hacer el refuerzo. Skinner no solamente habla de refuerzo, sino que también habla de castigo para la extinción de conductas, pero pues de pronto tiene ciertas implicaciones éticas hoy en día que no son tan utilizadas las técnicas relacionadas con el castigo, es decir, sí, son efectivas, claro, pero que en las investigaciones se ha visto que el castigo lo que hace, sí disminuye las conductas, pero que realmente es una disminución de conductas, no por un proceso de aprendizaje, como se quiere en el refuerzo positivo o negativo, sino más bien por un temor a la sanción, por un temor al castigo. Entonces, en general, eh, Skinner empieza a desarrollar lo que es la teoría del condicionamiento operante y explica cómo el comportamiento es moldeado, es modificado a través de sus consecuencias. Entonces, a diferencia de ese condicionamiento clásico pavloviano que veíamos, que se enfoca de pronto en una asociación que es involuntaria entre estímulos, ese condicionamiento operante se basa más bien en los refuerzos y en los castigos para poder aumentar la probabilidad de una conducta, para dar una conducta o bien disminuir, por ejemplo, esa probabilidad de que una conducta se repita. Entonces acá tenemos esos principales conceptos que están basados en el condicionamiento operante. Tenemos entonces que está el refuerzo y el castigo, ambos desde lo positivo y lo negativo, refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo. El refuerzo siempre aumenta la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir. Entonces tenemos refuerzo positivo donde se añade un estímulo que para el paciente es agradable después de que el paciente emite una conducta. Un ejemplo, felicitar a un niño por hacer su tarea. Es un refuerzo positivo, un refuerzo verbal, pero al fin y al cabo, refuerzo positivo. Y en el refuerzo negativo es eliminar un estímulo que para el paciente es aversivo. Usualmente se confunde mucho el refuerzo positivo con el castigo, pero no. Acá en el refuerzo es eliminar algo que al paciente no le gusta, que al paciente de pronto ve como aversivo, como negativo. Un ejemplo, apagar de pronto un ruido muy molesto cuando, pues, no sé si ustedes han estado, pues, sí, muchos carros de ahora ya tienen como, si tú no te, eso es un refuerzo negativo. Cuando tú te pones el cinturón, deja de sonar como la alarma del carro que te avisa como, bueno, ponte el cinturón. Eso es un refuerzo negativo. Sí, negativo. Te quitan algo que es molesto, ese pitido es muy molesto y se quita solo cuando tú haces una conducta. ¿Cuál es la conducta? Colocarte el, el cinturón de seguridad. Entonces es eso, es eliminar un estímulo que no queremos después de que hacemos una conducta y luego tenemos el castigo. ¿El castigo qué hace? El castigo trata de disminuir esa probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir. Entonces tenemos castigo positivo y castigo también negativo. En el castigo positivo se añade un estímulo aversivo después de la conducta. Un ejemplo, pues una multa por exceso de velocidad. Eso es un castigo positivo. Un estímulo que no queremos, pues sin una multa nadie lo quiere pagar después de hacer una conducta. Tuve una conducta de infracción en la vía, ¿qué sigue? Pagar la multa. Pagar la multa se ve en este caso como pues un castigo positivo. ¿Por qué? Porque se aplica un estímulo aversivo para que disminuya la conducta. Si yo sé que en la próxima vez, pues para que no me multen o que no me sancionen o que no tenga que pagar como otro dinero, pues me voy a comportar de pronto mucho más prudente a nivel vial. Eso es un ejemplo de castigo positivo. El castigo negativo, como se vería, es una retirada de un estímulo agradable después de la conducta, ¿cierto? Después de que alguien hace una conducta que no es de pronto la idónea, no es la que se quiere, no es la que se pretende trabajar, se retira un estímulo que para el paciente es agradable. Un ejemplo, quitarle un juguete a un niño por portarse mal. Como les menciono, el castigo no es una técnica o no es un método
que de pronto se adquiera hoy en día o que de pronto se utilice hoy en día, porque sigue siendo de pronto un método muy arcaico y ahora hay muchos otros métodos para manejar la conducta, para mm, moldear esa conducta. Entonces sí, importante conocerlo. De hecho, por ejemplo, hay eh, muchas técnicas hoy en día que se basan en castigos, como por ejemplo la retirada pues perdón, la sobrecorrección, el tiempo fuera, donde son basadas en castigo, que igual hay que conocer, pero que como les menciono, hoy en día no son técnicas que se utilicen porque realmente a nivel ético, a nivel incluso comportamental, se ha notado que pues no hay como tal un aprendizaje en el paciente, sino lo que pasa es que, claro, el paciente empieza a tener un comportamiento porque quiere evitar el castigo, no porque realmente tenga un aprendizaje de la conducta, que es el fin último del condicionamiento operante y en general de los condicionamientos. Skinner entonces empieza, recordemos que ellos son muy de modelos animales, y empiezan a experimentar con la caja, que se llama de hecho la caja de Skinner, y empieza entonces a mirar que realmente sí es un método eficaz, un método efectivo. Antes de explicarle un poco como esta parte de la caja de Skinner, también debemos tener en cuenta otros principales conceptos en el condicionamiento operante que me acabo de acordar que es importante, aunque no los mencione en la diapositiva. Pero sí es importante que los tengamos en cuenta para posteriores eh, temas. Entonces tenemos no solo castigo, no solo refuerzo, sino también que tenemos un proceso de extinción. ¿Qué es la extinción? La extinción empieza a ocurrir cuando una conducta que ya previamente fue una conducta reforzada deja de recibir ese refuerzo, disminuye con el tiempo, entonces esa extinción también se puede llamar un proceso de atenuación. Los atenuantes son cuando ya yo veo que el paciente está adquiriendo una conducta, está adquiriendo la conducta como un hábito, yo ya empiezo a extinguir esos reforzadores, empiezo a atenuar los reforzadores, pues porque la idea es que no toda la vida el paciente tenga los reforzadores, no, el paciente debe tener ese refuerzo, esos reforzadores como un método transitorio mientras adquiere la conducta que deseo eh, mantener. Pero también en general acá hay unos programas de refuerzo que Skinner empieza a demostrar que esa frecuencia y los tipos o el tipo de refuerzo van a afectar esa velocidad y la duración del aprendizaje. ¿Cuáles son los ejemplos que les menciono? Tenemos un refuerzo, un reforzador continuo y de tipo intermitente, continuo e intermitente. Entonces, así se llaman los programas de reforzadores o los programas de refuerzo. ¿Qué tenemos con un refuerzo continuo? Acá se refuerza cada vez que la conducta ocurre. Siempre que la conducta ocurre contingente, se da el refuerzo. Por eso es continuo. Y luego tenemos un reforzador, un refuerzo, un programa de refuerzo que es intermitente. Entonces se refuerza solamente algunas veces la conducta. Entonces, un ejemplo, si yo quiero que el niño aprenda a tener una conducta de cepillarse los dientes todo el tiempo, pues la idea es, primero con esos reforzadores, un reforzamiento continuo todos los días se refuerza, todos los días, y luego se pasa a lo que es un reforzamiento intermitente. A veces sí, a veces se refuerza la conducta, otras no. Es un refuerzo de solamente algunas veces, puede ser incluso por intervalos de tiempo o incluso por cantidad de respuestas. Ya eso se planea bien pues en terapia, en consulta. Y hay muchas aplicaciones del condicionamiento operante. Por ejemplo, en educación, donde ese uso de premios, ese uso de elogios, reforzadores sociales son muy buenos para esos hábitos de estudio. Sé que acá hay muchos docentes. En psicología clínica, pues sabemos que el condicionamiento operante nos va a servir para modificar conductas, incluso, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito más desde la rama de la industria, para incentivos salariales, para mejorar la productividad. Entonces, son muchos aspectos importantes que debemos tener en cuenta en este condicionamiento operante. Realmente el condicionamiento operante hoy en día, como les menciono, a pesar de que ya hemos tenido pues muchos avances
de otras técnicas que de pronto no son tan relacionadas con la conducta, pues ha mostrado ser bastante eficaz. Ahora sí, lo que les iba a explicar de la caja de Skinner. Entonces, Skinner empieza a experimentar con ratas y palomas, pero principalmente el más famoso experimento es el de las ratas. Introduce las ratas en una caja que se llama pues la caja de Skinner, es un experimento muy famoso, y lo que él quería o para qué quería meter las ratas ahí, porque quería estudiar cómo era el comportamiento controlado. Entonces, en un laboratorio, Skinner empezó a diseñar todo este aparato que ustedes van ahí, que ustedes ven ahí, esa caja de Skinner, donde colocó principalmente ratas, luego ya volvió a las palomas, luego otra vez a la rata, y así estuvo pues como entre varios meses, años, y las empezaba a entrenar para que ellas, tanto ratas y palomas, realizaran determinadas acciones. ¿Cuáles eran las acciones? Pues que las ratas empezaran a oprimir este botón o esta palanca. También habían luces, las recompensas que eran los alimentos y el suelo electrificado era un castigo. Nuevamente reitero, son experimentos que hoy en día, pues por el componente ético, por el componente legal y esa de pronto pues las leyes que afortunadamente la verdad hoy en día existen para la protección de los animales no estaban en aquella época. Entonces son experimentos que si bien en ese entonces no fueron sancionados, hoy en día sí lo son, pero que nos han dejado muchas enseñanzas para poder saber cómo es el comportamiento. Entonces empezó a colocar animales. La idea es que los entrena para presionar una palanca a cambio de esa recompensa, que la recompensa siempre era la misma, siempre era comida. Y eso a Skinner le permitió entender a través de esa observación de cómo era el comportamiento y cómo ese comportamiento también era afectado por diferentes tipos de refuerzos, que en este caso, pues recuerden, es el alimento, pero también por diferentes tipos de castigos, que era el suelo eléctrico. Entonces empieza Skinner a darse cuenta que nosotros empezamos a también moldear o modificar nuestra conducta por los refuerzos y por los castigos. Obviamente esta teoría de pronto del conductismo operante tan radical, tan ortodoxo, hoy en día, como les menciono, no se utiliza y no se debe usar tan ortodoxo porque yo creo que ya les he mencionado en varias ocasiones que nosotros no solamente somos conducta, nosotros somos emoción y pensamiento que median también nuestra conducta, pero que igual es un aporte importante para el componente del avance clínico. Entonces, como les menciono, aunque ese conductismo tan ortodoxo de Skinner fue muy criticado porque, claro, ignoraba completamente esos procesos mentales internos, pensamientos, emociones, es un enfoque clínico muy riguroso, muy empírico y que aporta, de hecho, hoy en día también a esa psicología como una ciencia como la conocemos hoy en día, pero sí muchos métodos actuales de intervención conductual siguen basándose en sus principios, pero añaden otros componentes también en la terapia. Por ejemplo, condicionamiento operante, técnicas de condicionamiento operante más reestructuración cognitiva. Es muy importante entender cuál es la diferencia entre el condicionamiento clásico metodológico y el condicionamiento que es operante o condicionamiento instrumental. Entonces, una diferencia clave es la definición como tal. Ya sabemos que ese condicionamiento clásico es una asociación entre estímulo neutro con un estímulo que empieza a generar una respuesta automática, es decir, pues que se genera o que se vincula con un estímulo incondicionado para provocar esa respuesta. Mientras que en el operante que tenemos es una asociación entre una conducta y las diferentes consecuencias por recompensas, por castigos, para poder modificar esa probabilidad de que ocurra una conducta en un futuro.
También el mecanismo, por ejemplo, en ese condicionamiento operante es muy diferente al condicionamiento clásico. Acá, en el operante, es porque la persona realiza conductas voluntarias que son reforzadas o que pueden ser castigadas, que ya hablamos de esto. Pero en este, de lo más mecánico, del condicionamiento clásico, el organismo responde de una manera automática. Acá, en ese condicionamiento clásico, recordemos que el ser humano, pues, o el paciente no es alguien que tenga, digamos, una voluntad frente a sus conductas, solamente responde a estímulos previamente neutros a través de una asociación. Yo creo que no les di este ejemplo, pero por ejemplo, valga la redundancia, lo que hace las notificaciones, por ejemplo, de los chats de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, etcétera, nos condiciona. Nosotros respondemos automáticamente a esos estímulos que antes eran neutros, pero que se condicionaron con algo emocional, ya generan una respuesta condicionada, una respuesta automática. Y el tipo de conducta también es muy diferente en ambos. En el condicionamiento clásico tenemos unas conductas o más bien unas respuestas involuntarias o automáticas. El miedo, la conducta refleja, mientras que en el condicionamiento skinneriano son conductas voluntarias con y una intención. Entonces, presionar la palanca o, por ejemplo, estudiar y que el elemento clave, por ejemplo, en el condicionamiento operante es una asociación entre conducta y consecuencia, mientras que en el clásico tenemos una asociación entre estímulos. Ya. Entonces, importante, por ejemplo, un caso del condicionamiento operante es un niño que aumenta su conducta de hacer tareas porque empieza a recibir ciertas recompensas específicas. Vamos entonces a ver un caso de condicionamiento operante. Recuerden que el condicionamiento clásico lo vimos ayer, para que podamos entonces entender un poco cómo se da esta parte de los refuerzos y cómo se dan los castigos. No tanto los castigos, porque como les menciono, la idea es que sea algo más práctico, que ustedes puedan tener un conocimiento de lo que obviamente es más utilizado en la práctica clínica. Sí es importante aclarar que muchos eh, psicólogos de pronto más del corte ortodoxo, desde una metodología muy ortodoxa, siguen usando el castigo, pero que como les menciono, incluso por ejemplo en un componente más clínico, no es como el método de elección. Les voy a volver a subir el caso de Laura. Entonces vamos a ir a condicionamiento operante, caso clínico de condicionamiento operante, para que podamos entonces entender un poco de esa teoría a la práctica y que de hecho pues desde muchas técnicas hoy en día se usa ese condicionamiento operante. Vamos entonces a abrirlo. Igual en el material de estudio lo pueden encontrar así, condicionamiento operante. Ese es un caso de un paciente que presenta una procrastinación académica. Tenemos a Juan, 22 años, estudiante universitario, de hecho estaba estudiando el pregrado en psicología. ¿Y cuál fue el motivo de consulta de Juan? Él decía, bueno, tengo dificultades, unas dificultades que son muy persistentes para iniciar, para completar tareas que son académicas, y obviamente esto a Juan le generaba unos altos índices o unos altos niveles de ansiedad. Él mencionaba incluso que cuando llegaba a clase y le ponían una tarea o el profesor decía para la próxima clase y sin el docente de pronto terminar la frase de la próxima clase, ya él estaba teniendo una ansiedad anticipatoria. Realmente, aunque no fue como tal eh, percibido desde una fobia específica en Juan, sí había realmente mucha ansiedad específicamente en el área académica. Entonces, ¿qué pasa en Juan? En Juan tenemos lo siguiente. Tenemos unos niveles de ansiedad altos, eso ya se los mencioné, pero también había un componente más emocional y de pensamiento. Entonces, miren que había una sensación de ineficacia, realmente es un pensamiento de ineficacia y tenía una baja autoestima.
Pero la sensación es porque él menciona, tengo una sensación de, pero luego se va a ir empezando a trabajar con el paciente, empezándolo también como a, a entrenar, si se puede decir de esa manera, qué es una emoción, qué es una sensación, qué es un pensamiento, etcétera. Antecedentes, Juan tenía una historia de procrastinación desde muchos años atrás, pero que se había intensificado en el último año, lo cual entonces lleva a Juan a poder o a querer más bien consultar desde psicología y hay una mayor demanda académica. Entonces, a mayor demanda académica, lo que yo les mencioné es que Juan estaba estudiando psicología pero que había cogido más materias de lo usual. En algunas universidades, pues, son muy flexibles de pronto con ese tema, entonces pueden coger, si están en el sexto semestre, pueden de pronto coger materias del séptimo, del octavo, que no tienen como prerequisitos. Entonces, Juan, por querer terminar rápido, porque realmente no le gustaba mucho como la parte académica, empezó a tomar más materias de lo usual, entonces, claro, mayor demanda académica. Tenía episodios recurrentes de ansiedad asociadas a esa anticipación del desempeño académico y había un comportamiento de evitación que obviamente, como les mencioné en la teoría bifactorial de Mower, son estrategias de alivio momentáneo, son estrategias de reforzamientos negativos donde van a reforzar mucho más ese factor ansioso. Entonces, si yo evito algo, pues no tengo ahorita les mencioné una palabra, y era, no tengo el factor de extinción, o sea, no me enfrento allí. ¿Cuál fue la evaluación conductual? Entonces, antecedentes del problema de Juan. Juan es un estudiante universitario de tercer semestre que acude a consulta psicológica por dificultades en la gestión del tiempo y la procrastinación en sus estudios. Refiere que, aunque reconoce la importancia de sus responsabilidades académicas, con frecuencia posterga la realización de tareas hasta el último momento, lo que le genera episodios de ansiedad y de culpa. Su procrastinación ha impactado negativamente su desempeño académico, llevándolo a presentar trabajos incompletos, estudiar de manera muy apresurada antes de los exámenes y llega a esto que genera mucho más procrastinación y es ese acumular múltiples pendientes. Como consecuencia ha experimentado una disminución en su autoestima y niveles de motivación. La idea es que no solamente se haga la parte de la evaluación eh, pues a través de la entrevista clínica, que es un método conductual, sino también en él se empezó a utilizar la escala de procrastinación de Truckman y el inventario de ansiedad de Beck, el BAI, que es muy famoso, y de hecho me gusta el modelo de Beck, para empezar a saber qué tanto tenía en procrastinación y cuál era su nivel de ansiedad real. Entonces sí, se confirma realmente que hay una procrastinación académica que es muy significativa y que habían síntomas ansiosos de leve a moderado, él lo percibía. Yo siempre antes de, pues, de hacer como tal los cuestionarios específicos, pregunto, bueno, tú desde tu autopercepción, tu autoanálisis, ¿cómo consideras tú que está tu ansiedad? ¿En qué nivel? Leve, moderado a severo. Por lo regular, los pacientes me dicen que está en un nivel severo, pero que realmente son síntomas ansiosos leves, que es leve a moderado. Eso estaba en Juan. Ese es el análisis funcional de la conducta con un método que es ABC o una técnica que nos lo da Albert Ellis en la segunda generación, pero que ha transversalizado toda la historia de, del ámbito clínico a nivel cognitivo y conductual. Por eso les menciono, aunque esto es condicionamiento operante, debemos tener en cuenta también la parte de una evaluación más integral, incluso también desde el ámbito cognitivo. Tenemos una situación, que son los antecedentes. Entonces, un ejemplo concreto, Juan debe iniciar un trabajo académico o estudiar para un examen. La conducta B era, eh, se siente ansioso, evita la tarea y se distrae con el celular, pues se pone a ver videojuegos. También está muy vinculado con ese factor de las redes sociales que exacerban mucho más la parte de la procrastinación y tenemos una consecuencia en los comportamientos de Juan. Y es que experimenta un alivio inmediato para evitar la ansiedad de enfrentarse a la tarea, pero que a largo plazo pues va a aumentar ese estrés
debido a que tiene muchas tareas pendientes y procrastinado y procrastinado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que en unos 3 minutos leamos el caso clínico, leamos toda la formulación del caso y cómo fue ese plan de intervención, esas estrategias basadas en el condicionamiento operante, cuáles fueron los objetivos terapéuticos, cómo fue ese refuerzo diferencial de, de conductas incompatibles, para que entonces podamos analizar un poco más desde la parte de la teoría a la parte de un caso clínico que estamos viendo acá. Entonces, no vamos a quedar en silencio para de pronto las personas que a veces tienen dudas de qué estamos haciendo, para que entonces podamos saber que nos vamos a dar 3 minutos para que podamos leer el caso clínico, que recuerden que está en el material de estudio, allí lo pueden ver completo. Bueno, María Sevilla, ya te voy a compartir el número de la coordinadora para que entonces a ella le preguntes cómo acceder al material de estudio. También puedes ver la primera clase, no sé si estuviste en la primera clase, donde nuestro coordinador explicó un poco sobre cómo acceder al material. Sin embargo, no te preocupes, yo te voy a compartir nuevamente por acá em, el número de la coordinadora, se los compartí a nivel general, pero también te lo voy a compartir acá como a tu mensaje, como a la respuesta de tu mensaje para que lo puedas tener. Sí, Cristina, ya te lo voy a, Cristian, perdón. Ya, ya te voy a compartir el enlace donde están las clases grabadas. Yo creo que yo les di esta información como al principio de la clase del día de hoy, sin embargo, no se preocupen, se las vuelvo a indicar. Todas las clases se las comparten, pues o la lista de reproducción se las comparten día a día a través del chat de WhatsApp por Zoom. Pero muchas veces de pronto el chat de Zoom puede desaparecer o que se les pierda el enlace de WhatsApp, que puede suceder. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a compartir el enlace donde ustedes pueden ver la clase de terapia cognitivo-conductual desde YouTube. Entonces, por ejemplo, ustedes se meten a YouTube, yo les voy a mostrar más o menos cómo. Entonces se meten acá, esta es la primera clase. Entonces, esta es la primera clase. Ah, bueno, miren, ya acá está la segunda clase. Antes no se las, al principio no estaba. Entonces, acá está la lista de reproducción. Siempre aquí les va a salir clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, hasta la última clase que sería la clase número 9. Les voy a compartir este enlace. Voy a tratar de compartírselos todos los días para que ustedes lo puedan tener, para que puedan entonces obviamente pues también como volver a repasar las clases, volver a ver de pronto un tema que por X o Y motivo de pronto o no escucharon, o se les fue el audio, se les fue la señal, para que lo puedan volver a trabajar o para que lo guarden allí si en algún momento de pronto lo necesitan. Esa, esa pues esa entrada o ese enlace que les acabo de compartir es de la primera clase, pero como les enseñé, al lado, a un costado izquierdo les aparece toda la playlist, entonces primera clase, segunda clase y ya hacen pues como el despliegue. Hola Ana, Ana, no te preocupes. Sí, las clases grabadas las puedes ver, no te preocupes por eso, no te preocupes realmente. Acá te dejo nuevamente como el enlace de las clases grabadas y si tienen de pronto alguna duda referente con el material de estudio, con ese material que es muy importante, de hecho, pues como para poder solidificar mucho más el proceso de aprendizaje, acá les estoy volviendo a compartir los dos números de Paula Contreras. Sí les pido de pronto un poco de paciencia porque son muchos estudiantes que de pronto le están hablando, entonces ella mientras responde, pero créanme que ella pues siempre les va a responder con mucha amabilidad. Bueno, ¿qué era lo otro que les iba a mencionar?
Y la certificación, pues que es importante también como que ustedes tengan una validez de que hicieron el curso, de que realmente pues estaba como o están certificándose en el curso de terapia cognitivo-conductual y créanme que abre muchísimas puertas, muchas puertas a nivel laboral, a nivel académico incluso. Vamos entonces a ir a nuestro descanso. En el descanso la idea es que ustedes coman algo, que se recuperen mentalmente. Sé que es mucha información, muchos de ustedes de pronto ya conocían lo que estamos viendo, es un repaso, pero también es importante seguir y seguir y seguir repasando. Nunca está de más volver a aprender lo que ya aprendido, volver a reforzar lo ya reforzado. Y eh, sí, Hugo, te puedes comunicar acá a Paula Contreras, más 57 316 238 2081. Muchísimas gracias, Mabel. Qué bueno que te esté gustando. Entonces, vamos a ir a nuestro descanso. Traten de descansar mucho. Créanme que como neuropsicóloga les digo que es muy importante el proceso de descanso a nivel cerebral en un proceso tan largo de aprendizaje. Entonces, traten de comer, denle buena ingesta de alimento al cuerpo, denle buena glucosa a su cerebro para que puedan entonces continuar. Y nos veremos dentro de unos 20 minutos aproximadamente para el próximo bloque de la clase. Recording in progress. Este es un resumen a través de una gráfica de todo lo que es el origen de las raíces epistemológicas de la terapia cognitivo-conductual, la reflexología rusa, esa parte del conexionismo con la ley del efecto de Tordine, el conductismo radical de una conducta manifiesta de Watson, esa parte del neoconductismo con Gutiérrez, con Tolman, con Mower, y el condicionamiento operante, que fue el que acabamos de ver, con esa parte de Skinner. Ese fue el inicio de la terapia cognitiva conductual, principalmente desde el ámbito a nivel conductual. Ya entonces vamos a ver cuáles son esos modelos terapéuticos, esos enfoques terapéuticos, que de allí también vamos entonces a conocer y a entender cuáles son algunas de las técnicas más utilizadas, tanto a nivel conductual como a nivel cognitivo. Para esta parte, nosotros nos vamos a centrar específicamente en cómo se han dado las tres generaciones de la terapia cognitivo-conductual, la primera generación, la segunda generación y la tercera generación, que son pues modelos. La tercera generación es un modelo mucho más contextual, son respuestas mucho más específicas a lo que hoy en día tenemos desde, desde la parte del ser humano del siglo XXI. Vamos con lo que es el proceso de evaluación conductual en terapia cognitivo-conductual. Lo primero que vamos a ver son esos autores que destacan porque crearon o desarrollaron todas unas técnicas o todos unos modelos terapéuticos dentro de todo el marco del modelo de la terapia cognitivo-conductual. Cuando hablamos
del surgimiento de las tres generaciones, específicamente de la primera generación, tienen unas diferencias, todas entre sí, pero creo yo que entre todas se van complementando, digamos que hacen un efecto, como lo veo de forma analítica, como en pirámide. La base es la parte de la primera generación, donde fue el surgimiento de la terapia conductual. Sin ella, sin esa base, no podríamos tener la segunda generación, que es un modelo más terapéutico desde lo cognitivo, sin dejar de lado tampoco lo conductual. Y en lo último, en la cúspide de la pirámide, lo podemos ver desde lo más contextual, desde la parte más, desde terapia cognitiva basada en mindfulness, desde la terapia de aceptación y compromiso, desde la DBT, que es la terapia dialéctico-conductual. Pero cuando hablamos del surgimiento de la identidad conceptual de la terapia conductual, tiene que ver con una referencia a nivel geográfico de los autores. Ellos desarrollaron en diferentes zonas específicas eh, lo que, lo que fueron entonces Wolf en Sudáfrica, en Inglaterra con Einstein y en Skinner en Estados Unidos. Por eso se refiere, por eso se menciona que pues esta primera generación tiene que ver mucho con un contexto geográfico, porque de esa parte, pues o esto, entenderlo como el contexto geográfico, va a tener mayor claridad para ustedes de cómo fue todo el origen de la terapia conductual, que posterior ya evolucionó a tener una identidad propia desde lo cognitivo y conductual. Entonces, las tres olas o las tres generaciones de terapia, pues muchas de las terapias, muchas de las técnicas que ya hemos visto, basadas como el condicionamiento clásico, como un condicionamiento operante, todavía se mantienen como un marco teórico, un marco metodológico en esta primera generación que vamos a ver, pero que realmente han ido evolucionando con el tiempo. Ahora tenemos mayor efectividad en esa comprensión de cómo son los procesos mentales, de cómo es esa parte de la conducta, sobre qué aspectos debemos o no debemos trabajar. Y hasta el momento solo se puede hablar de un total de tres grandes generaciones, tres grandes olas, en muchos sentidos o en muchos contextos también. Muchas personas han dicho que quizás también tenemos una cuarta generación, pero no. Siempre hemos hablado de tres generaciones. Para que exista una nueva generación, se debe hacer una ruptura epistemológica o un cambio epistemológico, una evolución de la terapia anterior. Entonces, hasta ahora tenemos solo tres. Vamos a comenzar con esta primera. Entonces, la metodología de la primera ola son terapias muy conductistas, más sobre todo el condicionamiento operante. El principal problema de pronto de ese conductismo es que aunque en cierta medida, sobre todo el neoconductismo, sí menciona la existencia de lo que es un elemento intermedio entre estímulo y respuesta, pues sabemos que de pronto la caja negra inexorable que era la mente o el cerebro no es tan así. Ahora sabemos que hay otros aspectos que son elementos intermedios entre estímulo y respuesta, como la motivación, como los pensamientos, como las creencias, como las distorsiones cognitivas, todo lo que se va generando entonces en la parte de nosotros como identidad conceptual de ser humano, un ser humano holístico de conducta, emoción y pensamiento, y de pronto este modelo tiene una carencia metodológica solamente usándolo. Porque vamos a ver más adelante que uno de los factores más importantes a tener en cuenta es que debe ser un modelo muy integrador, desde lo cognitivo, desde lo conductual. Entonces, este grupo de terapias o este grupo de estrategias de intervención se caracterizan porque son las primeras aproximaciones de ese enfoque conductual. Sí se trabaja en cierta medida ese enfoque cognitivo, aunque no es como el factor principal siempre va a ser ese factor conductual, y que nacen así a principios de ese siglo XX. Algunos factores influyeron en esta primera ola, por eso los hemos revisado y por eso son tan importantes, porque son esas bases teóricas y bases metodológicas, como por ejemplo Watson, como Pavlov, como Thorndike, como Skinner, que el mismo Skinner tiene que ver acá con una creación de un modelo terapéutico, que sabemos que en esa época el interés no era como tal un factor terapéutico, antes de la primera generación,
sino que era entender solamente las bases del aprendizaje, eh, cómo se va el comportamiento y que solamente de pronto las sesiones eran a través de la observación de laboratorio, pero ya con Skinner y con otros autores que vamos a ver, dio un salto más desde lo cuantitativo hasta lo cualitativo cuantitativo en la parte clínica. Entonces, la primera generación rompe de pronto con un modelo psicoanalítico que estaba imperante de la época. eh, de pronto, para muchas personas de la época no era tan factible ese método psicoanalítico. Hoy en día sabemos que depende mucho como de las características propias del paciente. Hay pacientes que les sirven más el modelo psicoanalítico, hay otros pacientes que se llevan más con el enfoque humanista, otros con el enfoque cognitivo-conductual, pero que de todas maneras hay que entender que todas las áreas o todos los ámbitos del conocimiento son válidos, ¿cierto? Ya de pronto esa creencia o esa como guerra epistemológica o guerra metodológica que se tenía en el siglo XX, en el siglo XXI, incluso a inicios de ese siglo XXI, ya creo que está como mandada a recoger, porque ahora sabemos que cada área tiene su punto fuerte, pero también tiene su punto débil. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual también tiene muchos puntos que son de pronto débiles de que hay que seguir trabajando. Entonces, esa primera generación rompe sí con ese modelo muy freudiano, donde solamente se centraba como en constructos relacionados con conflictos inconscientes, con conflictos más internos, pero lo que querían entonces esos modelos conductistas era tener ya una validez empírica, una validez de cuál era la conducta real de los pacientes que estaban teniendo y sobre todo tener una cura, entre comillas, un cambio mucho más rápido del paciente con el que estaban trabajando. Es acá donde llegan los tres grandes, donde está entonces Wolf en Sudáfrica, que nos da una propuesta teórica y metodológica desde la desensibilización sistemática. Tenemos en Inglaterra a Hans Eysenck. Hans, aunque él mismo no se considera un terapeuta o no se consideraba, pues ya falleció, un terapeuta cognitivo-conductual o un terapeuta de conducta, sí nos deja muchas herramientas, por ejemplo, con ese método de los superfactores, donde nos da un modelo de la personalidad, de cómo incluso la personalidad, donde habla de algo que para la época no era muy claro, y eran los factores genéticos que jugaban un papel sumamente importante en lo que es la conducta y sigue siendo ahora, hoy en día, un papel importante. Sabemos que no todo es genética, no todo es ambiente. Hay algo que es la epigenética, que es una mezcla, una amalgama de ambiente, conducta, donde moldea entonces pues muchas características, aspectos de nuestra personalidad. Entonces Hans Eysenck nos da una nueva mirada, una nueva perspectiva que hoy en día en la terapia cognitivo-conductual debemos tener muy presente y es el estilo de paciente con el que estamos trabajando, el estilo de personalidad, los rasgos. Y tenemos en Estados Unidos ese condicionamiento operante con Skinner, que ya previamente lo habíamos revisado en ese condicionamiento operante, que es un conductista también radical. Entonces tenemos el surgimiento en Sudáfrica con Joseph Wolf. Él fue uno de los principales exponentes de la primera generación. Nuevamente, pues igual como les mencioné, querían una ruptura de paradigmas de ese modelo psicoanalítico porque de pronto empezaron con ese modelo y quizás para el tipo de pacientes con el que estaban trabajando no fue tan funcional y empieza a aplicar esos principios del aprendizaje a un grupo de terapias que tienen que ver con una inhibición recíproca de la conducta. Es el padre de la desensibilización sistemática. Wolf la propone, Wolf diseña el sistema de sensibilización sistemática y empieza a usar la relajación como una respuesta completamente incompatible con la ansiedad. Él mencionaba, si yo como ser humano tengo una respuesta de ansiedad perdón, si yo en ese momento tengo una respuesta, por ejemplo, de relajación en mi cuerpo, es muy difícil que yo tenga una respuesta de ansiedad o es muy poco probable que tenga a su vez una respuesta de agresividad. Por eso se llama técnicas de inhibición recíproca.
una no es compatible con otra, según lo que pues en primera mano nos proponía Wolf. Ya luego nos dimos cuenta que realmente no es tan así, no es tan así por ese sistema simpático y parasimpático, no es que eso se dé, pero que igual la de desensibilización sistemática sigue siendo un modelo terapéutico, pero también una práctica clínica fundamental. Entonces, ¿qué entendemos por la desensibilización sistemática? Acá les dejo un poco como el estudio de la ansiedad, el cómo entonces Wolf llega a crear este método o esta técnica de inhibición recíproca, donde decía, bueno, hay que hacer en los pacientes un entrenamiento en asertividad, es decir, buscar respuestas que son antagónicas, respuestas que son incompatibles con la sensación de ansiedad y con ello poder disminuirla. No se puede manifestar, decía él, no se puede manifestar la agresividad, la irritación o incluso, por ejemplo, la ira en el mismo momento que tenemos conductas de relajación, en el mismo momento que él le llama conductas de asertividad. Entonces empieza a desarrollar todo un protocolo de intervención, él estuvo en guerra, fue un soldado de guerra, entonces en vista de pronto de que sus pacientes o que sus amigos soldados quizás tenían como lo que en esa época, obviamente ya no se llama así, lo que él entonces incluso él denominó neurosis de guerra, empieza a decir, no, mis compañeros de, de batalla, la idea es que tengan, que sean más relajados, que no tengan de pronto tanto pues trastorno de estrés postraumático como lo que hoy en día se conoce, en aquella época era neurosis de guerra, empieza a crear esas técnicas de respuestas antagónicas y empieza entonces a desarrollar todo un protocolo de intervención donde es una exposición gradual y no una exposición directa, como sería, por ejemplo, con las técnicas de exposición en vivo. Entonces, la desensibilización sistemática es para la ansiedad, para ese miedo, para las fobias específicas y realmente es el comienzo de la terapia conductual moderna. ¿Es un entrenamiento en qué? Es un entrenamiento en relajación, en controlar esas respuestas fisiológicas, una relajación autogénica y la idea es que se realice una jerarquía de ansiedad. Entonces, organizar, ordenar situaciones que para el paciente pueden generarle cierta ansiedad. Un ejemplo, con Sofía. No sé si recuerdan a Sofía, que Sofía era una paciente que estábamos trabajando y que resulta que Sofía pues tenía un miedo específico a los ascensores. O con Laura, por ejemplo, pues Laura Sarita, eh, que mencionábamos que Laura tenía un miedo específico a conducir porque tuvo obviamente pues una respuesta condicionada que ya se volvió algo aversivo. Entonces, esa era la idea, jerarquizar la ansiedad. Si, por ejemplo, con Sofía, que tenía un miedo específico a subir ascensores, entonces jerarquizar todo o graficar toda la parte de ansiedad para reducir ese estímulo fóbico. Y así es la desensibilización, es decir, presentar poco a poco con el paciente terapeuta y paciente, el terapeuta siempre es quien guía esas situaciones que al paciente le van a generar ansiedad. Eso es muy importante tenerlo presente. Vamos entonces a ver un, un video introductorio de lo que es la desensibilización sistemática, que de hecho la desensibilización es una técnica, pues que de hecho gusta bastante. Recording in progress. Entonces, la idea es que se tenga una técnica de recíproca de inhibición, concretamente es esa técnica de sensibilización sistemática, donde la idea, pues en general, de las técnicas de recíprocas de inhibición es aprender una respuesta adecuada, entre comillas, que genera ansiedad, pues una respuesta aversiva, realmente, es una respuesta aversiva y que cuando se genera con una respuesta de ansiedad que es incompatible, se puede ir desensibilizando. Entonces aquí llega esa técnica de desensibilización sistemática, donde lo que se busca con la técnica de sensibilización sistemática es una relajación, que la relajación inhiba esa ansiedad de las situaciones y que rompa ese vínculo, rompa ese aprendizaje asociativo
entre la imagen que pues de pronto cause estrés y la respuesta ansiosa. Entonces, realmente acá en esa desensibilización sistemática consiste en que se aplica una jerarquía de estímulos, unos estímulos que son estresantes, a través de imágenes, que pues cuando me refiero a través de imágenes es a través de imaginación, a través de la realidad virtual, a través, por ejemplo, de literalmente imágenes, y que se pueda entonces, pues que el paciente y terapeuta diagramen en conjunto una situación estresora, una situación que al paciente le genere estrés, que al paciente le genere realmente una característica de temor y pues con la mayor cantidad de detalles posibles. Eso sí es muy importante. Es decir, terapeuta y paciente diagraman concretamente toda la parte fóbica, todo lo que al paciente le genera ansiedad, con la mayor cantidad de pues, de detalles posibles, mientras que al mismo tiempo se encuentra en un profundo estado de relajación. Esa es la idea de de la desensibilización sistemática y se le guía al paciente para que vaya imaginando escenas que realmente él teme, que vaya entonces diciendo qué grado de ansiedad tiene. Entonces, son aportaciones muy amplias de la terapia cognitivo-conductual que hace Wolf y nos dice, se usa la inhibición recíproca porque hay una hipótesis, y es que la persona, lo que les mencionaba hace un rato, una persona no es capaz de ser agresiva, una persona no es capaz de experimentar sentimientos de ira, comportamientos de ira, es decir, golpear a alguien o gritar, ni irritabilidad al mismo tiempo que los sentimientos de conductas asertivas. Él mencionaba esto, pero realmente lo que se utiliza en la desensibilización sistemática es para el tratamiento de las fobias. Es decir, generar en los pacientes esos sentimientos o esas respuestas incompatibles, según Wolf, con lo que es la ansiedad. Por acá entonces tenemos esos tres pasos o esas tres etapas de la desensibilización sistemática para poder ahondar mañana y que nos deje más tiempo, obviamente, para que no quede corto el tema. Voy a explicar mañana y voy a aprovechar y voy a abrir el chat para que de pronto me puedan hacer algunas preguntas que ustedes puedan tener referentes a de pronto los temas que nosotros ya hemos podido ver hasta el día de hoy. Graciela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese comentario. Sí, es de mucha lectura. Realmente créanme que, pues, no solamente la terapia cognitivo-conductual, sino en general creo que, pues, todas las ciencias es de mucho aprendizaje, es de mucha lectura. Las técnicas, los modelos tienen unas raíces que son importantes comprenderlas porque a veces en la parte clínica, ya en la práctica clínica, pues por ahí dicen un dicho popular que de la teoría a la práctica hay mucha distancia y es cierto, porque tú puedes estar muy bien formado en la parte técnica, muy bien formado en la parte de pronto ya metodológica, pero ya a la hora de trabajar con un paciente, no a todos los pacientes, y que de hecho también lo vamos a ver mañana, no a todos los pacientes les va, por ejemplo, a funcionar la desensibilización sistemática. Y eso es algo que vamos a ver. Por ejemplo, un paciente que está con un trastorno psicótico activo, es decir, que no ha tenido, por ejemplo,
eh, el componente de un tratamiento farmacológico, un tratamiento psiquiátrico idóneo, la desensibilización sistemática no es viable. Hay muchas técnicas y hay muchos métodos que parecen como desde la parte eh, metodológica y clínica muy buenos, pero nos encontramos a veces con muchos pacientes con ciertas resistencias y claro, y con la desensibilización sistemática. Debemos tener claro algo y es que tenemos, por ejemplo, un componente y es que el paciente debe estar muy preparado para las técnicas de relajación. No todos los pacientes son buenos con la relajación. Muchísimas gracias por esos comentarios. La verdad me motiva mucho a seguir siendo docente. Bueno, y lo que les mencionaba es que, bueno, no todos los pacientes, sino a todos los pacientes les gusta la relajación. Entonces, muchos, por ejemplo, aunque de pronto para ellos sea eh, muy importante, quizás, pues como modificar su conducta y cuando tú le explicas la técnica, porque eso hay que hacerle, explicarle la técnica, pues dicen no, no quiero porque tiene que ver con técnicas de relajación. Entonces, técnicas de relajación se incluyen, por ejemplo, la respiración diafragmática, la relajación progresiva de Jacobson, o por ejemplo, la visualización, pues que son varias técnicas que vamos a conocer y pues realmente son herramientas muy útiles, pero que no le van a funcionar igual a todos los pacientes por varias razones. Primero, porque, claro, depende de características individuales. Pues algunas personas son naturalmente mucho más ansiosas que otras o mucho más hiperactivas, y cuando me refiero a hiperactividad o impulsividad no me refiero solamente a la parte conductual, sino también a la parte cognitiva, y que le resulta muy difícil quedarse de pronto quietas, concentrarse en esas sensaciones corporales. Entonces, de pronto, esa técnica de sensibilización sistemática para una persona que sí tenga fobia, pero adicional, es una persona hiperactiva, pues le puede resultar más difícil. No es que no se puede utilizar, sí, sí, pero hay que hacer ciertas adecuaciones. Entonces, la relajación acá en este tipo de pacientes puede incluso aumentar o su ansiedad, pues lo que se llama una ansiedad paradójica. No sé si han escuchado como ese término, que cuando se le aplica una técnica de relajación a los pacientes, sea cual sea, eh, a un paciente, por ejemplo, fóbico, a un paciente ansioso, hay una ansiedad paradójica y a relajación paradójica y empieza entonces, obviamente, a tener sensaciones corporales. También es importante el tipo de problema al inicio, no todos los tratamientos responden igual. Pues, por ejemplo, en algunos trastornos obsesivo-compulsivos o en esos trastornos de trauma, digamos, centrarse en ese cuerpo puede reactivar esos síntomas que pueden ser desagradables, que pueden ser de pronto nocivos para muchos pacientes y depende también la relajación. Mucho, pues, y ese término, ese tema depende mucho también como de las expectativas y las creencias que tenga el paciente. Algunos pacientes de pronto no creen que la relajación sea útil o que consideran que también es una pérdida de tiempo porque de pronto no saben a fondo el cambio cerebral, lo que funciona. Obviamente siguen habiendo pues como muchos tabúes y sobre todo de pronto los que tienen como un concepto muy ortodoxo de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, obviamente, esto va a reducir el compromiso del paciente y por tanto la eficacia de la técnica y que mañana entonces vamos a seguir viendo qué pacientes, por ejemplo, no son candidatos para la desensibilización sistemática, que pues, realmente, aunque es una técnica que, como les mencioné, la teoría es muy buena, es muy estructurada para la época, es decir, pues hace muchos años se empezó a hablar de la desensibilización sistemática, obviamente se ha refinado con el tiempo, se ha perfeccionado con los años, pues no es una técnica idónea para todos. Y no me refiero solamente para todos los pacientes, sino incluso también para algunos terapeutas, porque nosotros debemos estar muy al pendiente, muy al tanto
de si el paciente tiene o no un ataque de pánico, que es muy factible que pacientes, por ejemplo, que tienen una fobia específica y estamos haciendo una desensibilización sistemática a través de la visualización o a través incluso de realidad virtual, que ahora se está incluyendo mucho, pues como las técnicas de inteligencia artificial, realidad virtual, no están exentos de tener un ataque de pánico y es saber cómo el terapeuta abordar ese caso. Sí, Shirley, mañana me hace la misma pregunta. Voy a tener igual la pregunta acá muy presente porque realmente a veces los pacientes llegan como con mucha reticencia, no tanto como en la desensibilización sistemática, sino por ejemplo en las terapias cognitivas más de tercera generación, donde está el mindfulness, donde inmediatamente los pacientes, o igual o no, como terapeuta le debe explicar la técnica al paciente porque el mismo paciente es quien decide si sí o si no. Eh, pero hay pacientes que dicen no. Esa técnica no quiero esa técnica, entonces de pronto hay que cambiar mientras tanto por otra, pero sí se debe ir introduciendo al paciente como en ese proceso de pronto pues como de induciéndolo a que conozca o a que desmitifique también como muchos tabús que se tienen como en ese aspecto. Realmente es muy buena pregunta. A veces hay pacientes muy complejos, no todos los pacientes son fáciles de trabajar y eso solamente lo enseña como la práctica clínica, pero que hay que saberlos abordar. No quiere decir que porque un paciente sea difícil, la idea no es como, sí, sí, Graciela, la DBT. La DBT que es específica para trastorno límite de la personalidad, aunque también pues a nivel general muchas otras técnicas sirven para el TLP. Bueno, entonces vamos a cerrar acá. Mañana continuaremos con la desensibilización sistemática, con algunas otras preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias a todos por haber estado hasta acá. Sé que es una clase que puede ser muy extenuante para muchos. La idea entonces es que puedan ver las clases grabadas, puedan ver las clases en diferido y que puedan solidificar mucho más su proceso de aprendizaje. Espero que duerman muy bien, que mañana sea un día laboral eh, bueno, y nos veremos entonces nuevamente mañana a las 6:15 como siempre. Chao.